Esta es una serie de videos, por lo cual te recomiendo que empieces por el primero, link en la descripción. Tsubasa se despierta en su habitación y le comenta a su madre sobre todas las cosas emocionantes que le sucedieron a solo un día de haberse mudado a la ciudad de Nankatsu, cuando de repente entra el borracho misterioso, a quien Tsubasa reconoce inmediatamente como Roberto Hongo, el centro delantero de la selección de fútbol de Brasil. Pero dejando por unos instantes su fanatismo de lado, Tsubasa le pregunta a Roberto lo que muy probablemente le preguntarías vos también si estuvieses en su lugar. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Y encima con mi vieja. Motivo por el cual Roberto saca una carta escrita por el padre del mismo Tsubasa y se la muestra. La carta, ¿no? Esta cartita en cuestión dice que, por motivos personales, Roberto se iba a estar quedando un tiempito en Japón, por lo que le dice a su hijo que aproveche para aprender más acerca del fútbol profesional. Acá es importante aclarar que en ningún momento la carta dice o deja implícito que Roberto se iba a hospedar en la casa de los Ozora. Esto es algo que tanto Tsubasa como la madre dan por sentado instantáneamente y en ningún momento se les ocurre siquiera poner en duda la autenticidad de dicha carta. O sea, el tipo tranquilamente podría haber sido un chorro y sacar un chumbo ahí mismo. Aunque bueno, tal vez el perseguido sea yo y en Japón estas cosas simplemente no suceden. Siguiendo con el tema de la cartita, algo que me llamó bastante la atención es que nadie pregunta cómo se encuentra el padre, el jefe de familia, el patriarca de la casa, que está ahí en alta mar partiéndose el lomo para traer una moneda al hogar y a estos dos ingratos al parecer les chupa un huevo. A ver, Tsubasa, yo entiendo que la expectativa de convivir con un jugador profesional de fútbol pueda llegar a nublarte ciertas prioridades, pero podrías haber aprovechado para preguntar por lo menos cómo este tipo es que conoció a tu viejo, o simplemente preguntar cómo está, o por lo menos cuándo estima que va a regresar a la calidez del hogar. Sin embargo, nada de esto ocurre. Mal ahí, Tsubasa. Tsubasa le pregunta a Roberto cuándo es que llegó, a lo que Roberto le responde que a las 2 de la mañana, no sin antes mirar a la madre de Tsubasa, quien le sonríe con cierta complicidad. Por lo que esta escena la voy a dejar a criterio de cada uno. Ahora, ¿qué es lo que estuvo haciendo este tipo desde la tarde hasta las 2 de la mañana? Nunca lo sabremos. Roberto le pregunta a Tsubasa si van a empezar con el entrenamiento desde temprano y tras la respuesta afirmativa del pequeño, le dice que más tarde les va a llevar un regalo. Luego de eso, nuestro protagonista es presentado al resto de los jugadores de Nankatsu como un miembro oficial del equipo. A excepción del capitán, Ryo Ishizaki, el resto de los jugadores no llegan a tener una participación que sea significativa para la trama, por lo que a partir de ahora a este tipo de personajes los vamos a empezar a denominar como jugadores de relleno. Salvo, tal vez, a este pibito con anteojos llamado Manabu Okawa, que cada tanto mete algún bocado, pero no mucho más que eso. Aunque por otro lado, también está este otro personaje llamado Kenichi Iwami, que, dejando a un lado sus cualidades deportivas, que dicho sea de paso son nulas, y su participación dentro de la historia, es un personaje que destaca más que nada por su particular peinado con forma de cepillo. Dos personajes que sabemos que están, pero que nunca llegan a ser suficientemente relevantes, por lo que no es estrictamente necesario aprenderse sus nombres. Y como no es estrictamente necesario aprenderse sus nombres, a partir de ahora, de manera cariñosa, nos vamos a referir a ellos como Quattrochi y Cepillo, respectivamente. El equipo comienza a entrenar en vistas del partido contra Yutetsu, mientras la madre de Tsubasa mira la escena desde las rejas, feliz de que su hijo finalmente haya encontrado compañeros con los que pueda compartir su pasión por el fútbol, ya que en los colegios a los cuales había asistido anteriormente, dicho deporte no era muy popular que digamos. Igual no deja de sorprenderme la cara de odio y asco indescriptible que le ponían los pibitos a Tsubasa cada vez que les proponía jugar fútbol, como si les estuviese diciendo de, no sé, ir a drogarse a la plaza. En fin. El entrenamiento continúa con normalidad hasta que hace su aparición el temible equipo Nishigaoka.
Bueno, no es tan temible en realidad, es un equipito más, solo que le estoy añadiendo un poquito de suspenso a la trama. Equipo que, entiendo yo, pertenece a una de las escuelas primarias de alguna de las ciudades vecinas, ya que como bien se dijo en el capítulo 1, solo hay 2 escuelas en la ciudad de Nankatsu. De esta escuadra podemos decir que destaca su capitán, Hanshi Urabe, personaje de temperamento fuerte, con algunos problemitas de ego, quien no duda en buscar el choque ante la menor situación que se le presente, pero que sin embargo nunca pierde esa simpatía y picardía que tanto lo caracteriza y que en algunos aspectos lo vuelve muy similar al capitán de Nankatsu, Ryo Ishizaki. De esta manera nos enteramos de que el regalo del cual hablaba Roberto era justamente arreglar un partido amistoso con la escuela Nishigaoka, quienes se muestran más que confiados al saber que van a tener que enfrentarse a un equipo que anteriormente había perdido 30-0 contra Yutetsu. El partido comienza con el saque inicial de Nishigaoka y el grito de batalla de un más que confiado Urabe, quien asegura la victoria de su equipo. Sin embargo, tanto Urabe como los del resto de Nishigaoka desconoce por completo el hecho de que ahora Nankatsu cuenta en sus filas con el prodigio Tsubasa Ozora, quien no solo es el protagonista de este manga, sino que además es el personaje más roto de la serie. Y está tan roto que apenas consigue robar el balón, empieza a correr hasta su propia portería, ante la mirada desconcertante de sus propios compañeros, para disparar desde ahí mismo y así marcar el primer gol del encuentro. Esto, si bien en un principio puede ser visto como un gesto de arrogancia por parte de Tsubasa, hay que tener en cuenta también que hasta ahora el Nankatsu, debido a su pobre desempeño futbolístico, fue el hazmerreír de toda la ciudad, incluso dentro de su propia escuela. Por lo que muy probablemente Tsubasa haya decidido hacer esto ni bien empezar el partido para transmitirle confianza al resto de sus compañeros y al mismo tiempo alertar a los rivales de que a partir de ahora las cosas iban a cambiar y por ende deberían ser tomados en serio. Nankatsu terminaría controlando el resto del encuentro, cerrando el partido con un gol de Ishizaki, quien anotaría de cabeza tras recibir un espectacular pase de Tsubasa, dibujado en un panel que, si bien se comería 2 hojas del capítulo, quedaría magistralmente hermoso. Escenas que se repetirán bastante seguido a lo largo del manga y que el maestro Takahashi logra plasmar de una manera para mí impecable. El resultado final del encuentro es 5-2, significando la primera victoria para el club de fútbol de la escuela Nankatsu después de vaya Dios a saber cuánto tiempo. Como dato adicional, vemos que durante todo este tiempo Genso Wakabayashi estuvo observando el partido y por alguna razón se lo ve bastante cagado a palos. Al día siguiente, en Nankatsu toda la escuela es un quilombo porque se enteraron de que el club de fútbol finalmente pudo ganar un partido. Se nos introduce a un par de personajes nuevos que son el club de animadores de Nankatsu, en donde como personaje destacable tenemos a Sanae Nakazawa, a quien sus compañeros cariñosamente llaman Anego, que en japonés significa hermana mayor, pero que por algún motivo para la traducción al español decidieron ponerle la jefa. Y no voy a añadir más nada al respecto sobre ese sobrenombre. Cuestión que Sanae, luego de ver a Tsubasa jugando fútbol con tanta pasión, se enamora perdidamente de él, sí, solo por esto. Siendo condenada en el proceso a convertirse en un personaje completamente dependiente y plano, sin ningún tipo de aspiración en la historia más que seguir a Tsubasa y estar pendiente de todo lo que haga, volviéndose básicamente una esclava. Y hablando de esclava, nos vamos con la madre de Tsubasa que, fiel a su estilo, con la aspiradora en la mano, se topa con una carta dirigida hacia Roberto, que al parecer es de una clínica oftalmológica. Y acá tranquilamente podría hacer un balance y poner bajo cuestión ciertos aspectos morales y éticos de la madre de Tsubasa al abrir y posteriormente leer el contenido de una carta que no le pertenecía. Pero considerando que la pobre no hace otra cosa más que fregar y criar sola a su bendición, esta carta seguramente debe haber sido lo más interesante que le pasó en los últimos 10 años, así que solo por eso esta vez la voy a perdonar, pobre mujer. La madre se queda boquiabierta sujetando la carta con una expresión que entrevera asombro y espanto, y automáticamente la escena nos traslada con Roberto Hongo, a quien vemos salir de la oficina de correo. En estas pocas hojas se nos revela que el centro delantero se lastimó la vista durante un partido jugando para la Selección Nacional de Fútbol de Brasil. Por este motivo, había viajado a Japón para tratarse bajo recomendación del padre del propio Tsubasa.
Sin embargo, el cuadro es bastante desfavorable, mal que le pese, ya que los resultados dicen que tiene un desprendimiento de retina, lo cual lo imposibilita a continuar activo en su carrera como jugador de fútbol, ya que de seguir haciéndolo corre el riesgo de quedar ciego de por vida. Esta información no nos llega a nosotros mediante las propias palabras del personaje, en donde es común que él mismo suela tomar el rol de narrador para transmitirle la información directamente al lector, sino que lo hace a través de una carta dirigida hacia su entrenador en el equipo de Sao Paulo, en donde le dice que le deja a cargo a él la noticia de anunciar su retiro, y que probablemente se quede en Japón definitivamente, ya que después de todo es su país natal. Y lo último, pero no por eso menos importante, que en el hipotético caso de algún día regresar a Brasil, seguramente no lo haga solo, refiriéndose obviamente a Tsubasa, ya que lo vemos emocionarse con el rostro bañado en lágrimas, al tiempo que observa al pequeño correr tras el balón con el resto de sus compañeros. Y acá paramos un cacho. A ver, estamos en el capítulo 3, del capítulo 1 al 2 pasan un par de horas, y del 2 al 3 pasa un día, y en lo que vamos del tercer capítulo hasta acá pasó solo un día más. Lo que significa que en la historia hasta ahora transcurrieron 2 días completos desde que Roberto y Tsubasa se conocen, por lo que no podemos decir que pasó realmente una cantidad considerable de tiempo como para que Roberto forje un vínculo tan fuerte con el protagonista y emocionarse al punto de terminar llorando, traspasarle instantáneamente todo el peso de sus sueños y metas frustradas para prácticamente vivir a través de él y encima dejar implícito sus deseos de querer llevárselo a Brasil, incluso sin haberlo consultado antes, por lo menos con la madre, o sin ir más lejos, con el propio Tsubasa. Por lo que personalmente creo que acá el maestro Takahashi la pifió un poquito nada más, haciendo que el lazo entre ambos personajes resulte medio forzado. Y sí, es verdad que la promesa de llevar a Tsubasa a Brasil, si es que logra ganar el Campeonato Nacional Juvenil de Fútbol, es uno de los pilares fundamentales del primer arco de la historia. Pero no sé, creo que esta idea pudo haber comenzado a gestarse en la cabeza del personaje mucho más adelante, y no a los 2 días de conocer al pibe en el capítulo 3 del primer tomo. Como sea. El entrenamiento del Nankatsu continúa bajo la atenta mirada de su nuevo entrenador, quien les dice que de ahora en adelante, si quieren mejorar sus skills futbolísticas, deberán hacerse amigos del balón. Una extraña técnica, bastante pelotuda si me lo preguntan, en donde el jugador deberá permanecer con el balón a donde quiera que vaya, sin poder utilizar en ningún momento sus manos, con excepción del arquero, lo cual, insisto, es estupidísimo, ya que como alguien que en el pasado jugó esta posición, les puedo asegurar que el uso de las piernas para el arquero es de vital importancia, si no pueden pasar cosas como esta. ¡Caballero! ¿Qué hiciste, caballero? ¡Gol de Croacia! Pero bueno, si bien Tsubasa no tiene dificultades en desempeñar esta tarea, ya que se lleva la pelota hasta cuando va a cagar, el resto del equipo no la pasa tan bien. Sobre todo Quattrochi, quien pierde completamente el rumbo a la hora de regresar a su hogar, e incluso varios pibes llegan tarde a clases por culpa del maldito balón. Y ni hablar de la posibilidad latente de que alguno muera aplastado por un auto camino de vuelta a la casa. Más tarde, el club decide ir a ver un partido de práctica entre la escuela Yutetsu y Mizukoshi. Como jugadores destacables dentro del Yutetsu, aparte de Genso, obviamente, tenemos al defensa Shingo Takasugi, al mediocampista Isawa Mamoru, quien sobresale más que nada por el control que tiene sobre el balón en el juego aéreo, y los delanteros Hajime Taki y Kisugi Teppei, este último el goleador del equipo. Sin embargo, Genso Wakabayashi, portero estrella y capitán de esta escuadra, no se encuentra en el campo de juego, y en su lugar la portería del Yutetsu está siendo protegida por este personaje a simple vista de relleno, pero que en realidad se trata de Yuko Morisaki, solo que el autor no le daría un rol relevante hasta el capítulo 12. La cosa es que Yutetsu termina venciendo a Mizukoshi por un más que cómodo 7-0 en un partido que, si bien no sucede nada relevante y lo poco que se nos muestra lo vivimos a través de los ojos de los jugadores de Nankatsu, quienes observan desde las gradas, nos introduce un par de personajes nuevos y además le sirve al lector para tener una idea bastante clara del poderío que posee este equipo, quienes no solo derrotan a su adversario por una diferencia abismal, sino que además lo hacen sin su capitán,
brindándole de paso al lector las pautas necesarias para entender cómo es que este equipo llegó a ser tan respetado y temido por las escuelas vecinas hasta finalmente ganar el Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil el año anterior, torneo y evento principal que tendrá este primer arco de la serie. Por otro lado, mediante las palabras de Urabe, el capitán de la escuela Nishigaoka, nos enteramos que durante todo este tiempo Genso estuvo faltando a los entrenamientos para quedarse en su casa y recibir un entrenamiento especial que le permita derrotar a Tsubasa en el partido de la competencia interescolar entre Nankatsu y Yutetsu. Algunos rumores dicen que incluso hasta dejó de asistir a clases para poder entrenar más tiempo, lo cual nos sirve para saber que ya no estaríamos hablando de un solo entrenador irresponsable, sino de dos. ¿Alguien puede pensar un poco en la educación de estos muchachos, por el amor de Dios? Mientras tanto, en algún lugar de Japón, un hombre se encuentra pintando un cuadro frente a unas montañas, mientras a su alrededor un par de niños se divierten jugando fútbol. Sin embargo, de todos esos pendejos, a nosotros solo nos va a interesar uno, Taro Misaki, uno de los personajes clave que tendrá esta historia y que además es el hijo del señor anteriormente mencionado. Taro, al igual que Tsubasa, es un apasionado del fútbol, sí, a ese nivel enfermizo casi psicótico, que debido a la profesión de su padre, quien aparentemente ni siquiera tiene tiempo para dejar que su hijo termine de jugar un simple partido de fútbol, ya que apenas termina el cuadro literalmente lo empieza a llamar a los gritos, cual negro cabeza, se la pasa viajando de ciudad en ciudad sin tener la posibilidad de tener un grupo consolidado de amigos, a quien me hace acordar, ya que cuando empieza a conocerlos se ve obligado a abandonarlos, al punto de que con apenas 11 años de edad el pibe ya cambió de escuela 30 veces. Sí, 30 veces. ¿Cómo estamos con el 30 en este video? Sin embargo, esto estaría a punto de cambiar gracias al próximo trabajo de su padre, que llevaría a Taro hasta cierta ciudad y lo haría cruzar camino con cierto personaje que por ahora no voy a decir quién es porque no quiero spoilear a nadie. A solo un día de la competencia interescolar, los de Yutetsu se encuentran más que confiados para el partido contra Nankatsu. Asumo que la victoria anterior sobre dicho equipo por 30-0 tendrá algo que ver, no sé, digo. Incluso ante la perspectiva de tener que jugar sin su capitán, de quien hasta el momento solo sabemos que continúa haciendo un entrenamiento a puertas cerradas desde su casa y no sale ni para ir a la escuela. Personalmente creo que en esta ilustración, el maestro Takahashi se las ingenia muy bien para transmitirle ese aire de superioridad y hasta amenazante que emanan las principales figuras de Yutetsu, a quienes para entonces el lector identifica, por decirlo de alguna manera, como los primeros, entre comillas, villanos que tiene la serie. Por otra parte, en la ciudad de Nankatsu, Roberto cree que ya es hora de enseñarle a Tsubasa su última lección antes del encuentro contra Yutetsu. La misma consiste en que el pequeño prodigio ocupe el puesto de guardameta e intenta atrapar los disparos de Roberto, de los cuales, vale aclarar, no logra detener ni uno. Más tarde, Roberto le pregunta a Tsubasa si entendió por qué fue que lo puso en el arco, a lo que el pibe le contesta que el hecho de estar en el arco le enseñó a ver las cosas desde otra perspectiva, como por ejemplo saber que existen disparos que son fáciles de atrapar y otros que son más difíciles. Una explicación que, para mi gusto, es bastante obvia. O sea, no me parece un dato suficientemente relevante como para que justifique el hecho de que el delantero, mediocampista o lo que fuera, tenga la necesidad de tomar el puesto de arquero para poder saber esto. No critico al maestro Takahashi, solo digo que tal vez podría haber desarrollado un poco más esta respuesta, ya que no es un tema que se vuelve a tratar más adelante, o al menos no de forma tan explícita. Es más, ni siquiera tendría que haberse puesto demasiado técnico al respecto. Podría simplemente haber puesto alguna gilada, como por ejemplo que, dependiendo de la posición del rival o desde dónde tire, la trayectoria del disparo puede ser más fácil o más difícil de prever, según la situación o de cómo esté formada la defensa. Cosas así, pero no. Hay tiros fáciles y tiros difíciles. Fin. Y si no te gusta, no lo leas. Pero bueno, sigamos. Finalmente el día de la competencia llega, pero como a nosotros lo único que nos importa es el partido de fútbol y el resto la verdad que nos chupa bien un huevo, les voy a explicar brevemente en qué consiste este primer, entre comillas, torneo que tiene la serie. Resulta que todos los años en la ciudad se celebra un evento deportivo en el cual las escuelas Nankatsu y Yutetsu compiten con sus respectivos equipos
en las distintas disciplinas como básquet, vóley, judo y atletismo, por mencionar solo algunas. Y hacia el final de la jornada, la escuela que acumule más victorias gana. De esta forma, uno por uno, todos los enfrentamientos van llegando a su fin hasta que, oh casualidad, nos encontramos con que de momento hay un empate general, por lo que la victoria final se va a decidir mediante el partido de fútbol, el cual es el último que queda por jugar, lo cual preocupa mucho a los de Nankatsu, ya que es sabido por todos que siempre les rompen el orto en este deporte. Como dato adicional, en la competencia de atletismo, Tsubasa aparece de la nada y se mete en la pista corriendo a toda velocidad con su balón de fútbol, humillando y de paso cagándose en el resto de los competidores que se mataron entrenando durante semanas solo para este evento. Y encima, las autoridades del colegio, en lugar de repetir la carrera una vez más y sin interrupciones, que es lo que corresponde, le conceden la victoria a Tsubasa, a quien ni siquiera sancionan por inadaptado social. Por lo que, Yutetsu querido, la victoria en atletismo se la estaría llevando Nankatsu, mal que te pese. Mientras tanto, en las gradas tenemos a la madre de Tsubasa, quien le pregunta a Roberto qué es la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, el ex centro delantero no le responde y se limita a reflexionar sobre cómo Japón hasta ahora ni siquiera pudo pasar de la fase preliminar. El que sí nos responde es el autor, con una pequeña nota al borde de la página explicando que se trata de un evento que se celebra cada 4 años en un determinado país, en donde se reúnen las mejores selecciones para saber quién es el mejor del mundo, cuya popularidad es incluso mayor a la de los Juegos Olímpicos. Y sí, se entiende que en un principio la pregunta puede llegar a resultar algo tonta si tenemos en cuenta que en la actualidad hasta los más desinteresados por el deporte estamos al tanto de la existencia de este torneo. Sin embargo, me parece válido aclarar que para la época en la que comenzó a serializarse este manga, el fútbol no era muy popular en Japón. De hecho, dicho país no contaría con una liga de fútbol oficial hasta el año 1992. Y para el caso de la Copa Mundial, deberían esperar hasta la edición 1998, celebrada en Francia, para poder participar por primera vez. Volviendo a la trama, el partido entre Nankatsu y Yutetsu, que decidiría al vencedor de la competencia interescolar de este año, está a punto de comenzar, y en la banca del Yutetsu ya todos se hacen a la idea de que deberán jugar sin su capitán. Incluso el mismo Tsubasa se muestra algo preocupado y piensa: este gato la boqueó de más y ahora resulta que no le dan los huevos para venir acá y pararse de manos. Finalmente, Genso aparece en el campo de juego con una entrada triunfal y alto power up, justo cuando el partido está a punto de comenzar, y le reitera a Tsubasa que solo aceptará su derrota si este es capaz de marcarle por lo menos un gol. Tsubasa, bien humilde como siempre, le dice que él va a ser el vencedor y se termina el capítulo junto con el tomo 1. En el próximo video nos meteremos de lleno en el partido Nankatsu vs Yutetsu, que no solo es uno de mis favoritos, sino que además, en mi humilde opinión, es uno de los encuentros más icónicos que tiene la serie, y cierra lo que tranquilamente podríamos denominar como el primer segmento del primer arco del manga clásico, llamado Kid's Dream, o también Shogakusei Hen, que vendría a ser algo así como el arco de la escuela primaria, y que por suerte transcurre en un tomo. Así que espero liquidarlo completo en un solo video, y si no lo hago, que Maki me despida. De nuevo.